Bienvenidos a Las Regiones de 100. Soy Carolina Díaz y los voy a acompañar esta media hora para hablar sobre las elecciones regionales y municipales que van a ocurrir este año, el próximo 4 de octubre. Anotemos la fecha porque es el día que vamos a ir a elegir a nuestras autoridades locales. Y comenzamos inmediatamente con información porque amanecimos con un nuevo decreto que indica ya el año 2026 de cómo se va a denominar, y este es el año de la esperanza y del fortalecimiento de la democracia. Ha sido declarado a través de este decreto supremo número 11 del 2026, en el cual hacen hincapié sobre todo en el marco en el cual nos encontramos de las próximas elecciones, bueno, ya estas elecciones que van a ocurrir este año 2026. Esto en atención al marco normativo que antes expuesto también, que indicaron la necesidad de seguir promoviendo la estabilidad institucional, además de fortalecer el Estado democrático de la nación, y además es prioridad en este momento promover un proceso de fortalecimiento que coadyuven a sensibilizar sobre la importancia de la democracia. Entonces ahí lo tenemos, año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia, para tenerlo en cuenta, ya que con ello hemos amanecido esta mañana, hoy 23 de enero. Y vamos a comenzar ya inmediatamente con la información que trata sobre estas elecciones subnacionales que van a ocurrir el próximo 4 de octubre. En breve tenemos una entrevista para hablar sobre todos los reglamentos y también las posibles licencias y renuncias que podrían darse en el marco de este proceso, es decir, autoridades que actualmente se encuentran en un cargo y buscan postular a otro. Pero eso más adelante. Comenzamos con información porque ya establecieron que habrán 91 jurados electorales especiales este año, pero enfocados en estos comicios regionales y municipales. Entonces, esta resolución que salió hoy indica, ¿no?, las jurisdicciones donde estarán estos 91 jurados electorales especiales, ¿no? Si vemos la resolución, tenemos una resolución sobre estos 91 jurados electorales especiales que han indicado, pero como ya habíamos indicado previamente, van a instalarse un primer grupo de 28 jurados electorales especiales, ¿no? Y tenemos full pantalla, si lo ponemos, por favor. Estos 28 jurados electorales especiales es el primer grupo de los 91. Se van a instalar este 6 de febrero, según indica la resolución. Entonces, el 6 de febrero ya se estarían instalando estos 28 jurados electorales especiales. Los otros 63 jurados electorales especiales se van a instalar el próximo 15 de mayo. Entonces, tenemos ahí algunos meses nada más de diferencia, en el cual finalmente quedarán instalados los 91 que están establecidos para estos comicios. Recordemos que los jurados electorales especiales realizan actividades como la inscripción de las candidaturas, como ha sido en su momento esta labor en las elecciones generales. También ven el tema de la propaganda electoral, la publicidad estatal, la neutralidad, asimismo la fiscalización y el procedimiento sancionador de distintas restricciones que puedan ocurrir. De la misma forma, también va a haber el tema de las actas observadas, posibles impugnaciones de existir en este proceso electoral. Entonces, son 91 en total hasta el momento que se han establecido para estos comicios regionales y municipales, y el primer grupo, ya lo sabemos, nuevamente ponemos el mapita, que son 28 que se van a instalar el próximo 6 de febrero de este año. Atentas las jurisdicciones, entre ellas está, por ejemplo, ahí vemos que en Lima va a haber 3 más, en el Callao también, en Lima provincias también, en Huaura, entre otros jurados electorales especiales para estos comicios regionales, en donde van a tener que los que van a participar en este proceso electoral subnacional, como ya solemos llamarlo. Entonces ahí lo tenemos este mapita ahí que nos indica dónde se van a instalar. Pero ahora también vamos a hablar sobre las distintas resoluciones que el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado debido a este proceso electoral. Básicamente, entre ellos hay reglamentos sobre la inscripción de candidaturas, también sobre la labor que van a realizar distintos actores electorales, entre otros, pero también ha sacado normativa y estableciendo el número de regidores y de consejeros
regionales, el cual vamos a ampliar en breve en una entrevista para poder también explicar a los ciudadanos que buscan participar a través de una de las 150 organizaciones políticas que están aptas para estos comicios regionales y municipales. Pero antes de eso vamos con una tablita sobre las renuncias de cargos de autoridades actuales que están ahí para que puedan ver. Vemos ahí que el cargo actual, por ejemplo, de gobernadores, vicegobernadores que tienen el cargo actual y postulan a puestos como alcaldes, tienen fecha límite para renunciar ante su entidad el 6 de abril y presentar el cargo ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 14 de abril. Asimismo, el cargo actual, alcaldes que buscan postular a los gobernadores y vicegobernadores deben renunciar ante su entidad hasta el 6 de abril y presentar su cargo ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 14 de abril. Entonces, vemos ahí que también los altos funcionarios que busquen postular a las elecciones deben renunciar ante su entidad hasta el 7 de abril y que buscan postular a un cargo regional. Pero si buscan postular a un cargo municipal, deben renunciar hasta el 16 de junio y finalmente también hasta el 5 de agosto presentar este cargo ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este cuadrito lo vamos a ampliar en breve en una entrevista aquí en Las Regiones Deciden. Vamos a una pausa y volvemos. Y algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. 39 partidos políticos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección? ¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados. No te agobies, nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora. En el Perú, las tradiciones nos unen como nación. Perú Electoral se renueva y llega nuevamente a las pantallas del Perú y el mundo a través de la multiplataforma de JNE Multimedia. Desde cada región y cada comunidad. Costumbres que emanan tradición, que deleitan con su música, con las que podemos saborear nuestra tierra. Y así como celebramos nuestra cultura viva, también celebramos algo que nos convoca a todos: elegir a quienes nos representan. Porque votar es participar, sentirnos parte de un país diverso que decide su futuro. Porque votar es ser peruano. Y como tales, seguimos apuntando a un objetivo en común: dar a conocer cómo se prepara todo el territorio nacional para las elecciones generales 2026. Crónicas, reportajes, historias y más datos interesantes para que el panorama electoral nacional nos motive y comprometa a emitir un voto informado y consciente. Acompáñenos en este viaje todos los miércoles a las 6 de la tarde por JNE Multimedia. ¿Qué fue, mano? No hay forma. Porque en estas elecciones tienes que saber qué es verdad ¿Y qué es fake? Por eso te traemos Elige Bien, un podcast donde vamos a reaccionar y vamos a verificar si es verdad eso que viste y te lo vamos a contar sin marearte. porque informarte no tiene que ser difícil. Así es. De lunes a viernes al mediodía en JNE TV, canal 552 de Movistar TV y JNE Multimedia. Y te respondemos en vivo. El Perú no decide desde
desde un solo lugar, sino desde cada región y cada distrito. Nuestra vida diaria dependerá de las decisiones que tomemos en las urnas. Este domingo 4 de octubre son las elecciones regionales y municipales 2026, donde elegiremos a nuestras nuevas autoridades locales. Gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores. Te presentaremos los partidos políticos, movimientos regionales y las fechas claves que deberás conocer para emitir un voto informado. Porque este año las regiones deciden. Todos los miércoles y viernes a las 5 p.m. por nuestra multiplataforma JNE TV, canal 552 de Movistar y YouTube. Si algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. 39 partidos políticos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección? ¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados. No te agobies, nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora. En el Perú, las tradiciones nos unen como nación. Perú Electoral se renueva y llega nuevamente a las pantallas del Perú y el mundo a través de la multiplataforma de JNE Multimedia. Desde cada región y cada comunidad. Costumbres que emanan tradición, que deleitan con su música, con las que podemos saborear nuestra tierra. Y así como celebramos nuestra cultura viva, también celebramos algo que nos convoca a todos: elegir a quienes nos representan. Porque votar es participar, sentirnos parte de un país diverso que decide su futuro. Porque votar es ser peruano. Y como tales, seguimos apuntando a un objetivo en común: dar a conocer cómo se prepara todo el territorio nacional para las elecciones generales 2026. Crónicas, reportajes, historias y más datos interesantes para que el panorama electoral nacional nos motive y comprometa a emitir un voto informado y consciente. Acompáñanos en este viaje todos los miércoles a las 6 de la tarde por JNE Multimedia. Como buenos peruanos, sabemos que 12 son los ángulos de nuestra piedra más famosa, así como 12 son las notas musicales que hacen vibrar a todo un país. Y cómo no, a las 12, el bitute. 12, los jugadores de nuestra selección. Sí, 12. ¿O acaso no juega tan bien la hinchada? Todos pensábamos que el mundo se acababa en el 2012. Y aquí seguimos luchándola, deseando que los siguientes 12 meses sean un poco mejor. Pero de entre todos los 12, no pasemos por alto este 12, nuestro 12, el 12 de abril del 2026. Recordemos que no solo es una fecha en el calendario, es el día en que la historia de nuestra nación cambia una vez más, que cambie para bien. Y eso está en nuestras manos. Así que anótalo y compártelo. Este 12 de abril del 2026 son las elecciones generales. Decidamos bien informados. Jurado Nacional de Elecciones. Bien, continuamos aquí en las regiones deciden. Estamos ahora en entrevista con Román Campos, quien es vocero del Jurado Nacional de Elecciones, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Vamos a hablar de fechas claras, de fechas que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido en cuanto, por ejemplo, y vamos a comenzar con algo que estábamos viendo antes de ir a la pausa, que es sobre las renuncias de autoridades, y lo vamos a poner full pantalla para poder hablarlo con el doctor y las personas que nos escuchan también puedan conocer estas fechas, hacerle pantallazo quizás y tener estas fechas claras en caso ellos deseen postular en las próximas elecciones. Ahí lo tenemos, doctor, son distintas autoridades a distintos cargos que están postulando, ¿no? Entonces, la más cercana que vemos ahí es el 6 de abril, ¿no? En este caso, ¿qué podemos informar a la ciudadanía en cuanto a estas fechas? Así es, en efecto, Carolina. Mucho va a depender del cargo que ostenta o del cargo que ejerce la autoridad
versus el cargo al que postula, ¿no? Entonces, en el cuadrito que pueden mostrar, a full pantalla, por favor, el cuadrito para poder hablar, porque tenemos, por ejemplo, ¿no? aquellos ciudadanos que actualmente ejercen el cargo de gobernador y vicegobernador regional, si desean postular al cargo de alcalde en las elecciones regionales y municipales 2026, no tienen que presentar, ¿no? como máximo, ¿no? su fecha, su renuncia el 6 de abril, ¿no? y presentar el cargo de esta renuncia al Jurado Nacional de Elecciones el 14 de abril. Así es. El 6 de abril se presenta ante la propia entidad, ¿no? en donde la autoridad ejerce el cargo, y el 14 de abril se presenta este cargo de la renuncia al Jurado Nacional de Elecciones. Así es, doctor. Y también vemos que están altos funcionarios. Si podemos definir en líneas generales algunos altos funcionarios que renuncian o busquen postular en estas elecciones regionales y municipales al ámbito regional, que tienen que renunciar también hasta el 7 de abril. ¿Qué altos funcionarios nos referiríamos? Sí, estamos hablando de los ministros, viceministros del Estado, estamos hablando de los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, jefe de la OMPE, el jefe del RENIEC, defensor del pueblo, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el presidente de la superintendencia o el superintendente del Banco y Seguros, el superintendente de Administración Tributaria, entre otros, ¿no? Esas son las altas autoridades que deben renunciar a sus cargos dentro del plazo establecido, que son 180 días antes del día de elección, que para este proceso electoral se cumple el 6 de abril. El 7 de abril. El 7 de abril. Y el cargo se presenta como máximo el 14 de abril. Ahora dirán, ¿por qué hay la distinción de por ejemplo, el cargo de gobernador y vicegobernador se presenta el 6 de abril, ¿no? La renuncia, y en el caso de los altos funcionarios el 7? Bueno, la razón principal es que en el caso de los gobernadores y vicegobernadores, la norma establece que sea 6 meses antes. Y en el caso de los altos funcionarios, 180 días antes. ¿No? Para muchas personas podría significar lo mismo, pero no es lo mismo. Si uno saca cuentas, cuando se habla de meses, se tiene que tomar en cuenta la misma fecha, contado en meses, pero la misma fecha. ¿Y por qué no es el 4 de abril, sino el 6 de abril? Porque el 4 de abril resulta siendo un día no hábil. Perfecto. Entonces, el 6 de abril es el primer día hábil. Entonces, y es ante donde deben presentar, y es justo esa fecha donde tienen que presentar. Su entidad. En este caso, por ejemplo, los alcaldes presentan ante su entidad su consejo municipal, ¿no? Y los gobernadores regionales, si en caso desean postular, deberán presentar su renuncia también ante su entidad Así regional. Es, todas las autoridades en general tienen que presentar su renuncia ante la propia entidad, ¿no? Y también el Jurado Nacional de Elecciones ha reglamentado que ese cargo, ¿no? Ese cargo que se tiene que presentar de la renuncia se efectúe ante el Jurado Nacional de Elecciones, y para este caso, ¿no? para cuyo caso se ha dispuesto también un plazo. En el caso de los gobernadores y gobernadores que deseen postular como alcaldes, ¿no? Deberán presentar su cargo luego de haberlo efectuado el 6 de abril, de haber hecho la presentación ante su propia entidad el 14. Porque el Jurado Nacional de Elecciones, doctor, perdón que lo interrumpa, en este caso verificaría que esta renuncia se haya hecho en la fecha correcta, límite, ¿no? Básicamente la determinación de si se ha cumplido con la normativa corresponde en primera instancia a los jurados electroespeciales. Lo que básicamente se informa, lo que se ha dispuesto para que se informe al Jurado Nacional de Elecciones, es para el caso de eventuales reemplazos de las autoridades. Entonces tenemos el caso del gobernador, vicegobernador, que una vez comunicado la renuncia ante los consejos regionales, o según sea el alcalde, ante el consejo municipal, si es el caso del alcalde, entonces inicia un procedimiento también de reemplazo. Entonces, parece, para que se efectúe ese procedimiento de reemplazo, se tiene como una medida, ¿no? anticipada, que se informe al Jurado Nacional de Elecciones sobre estos casos, ¿no? Bien, entonces lo tenemos claro ahí. Ahora también hubo una resolución que salió sobre las licencias de las autoridades, y una pregunta en sí de la ciudadanía que habla sobre también los alcaldes que se encuentran en este momento pueden postular a otras alcaldías. Existe la licencia. ¿A quiénes tienen que pedir esta licencia para participar en este proceso?
Sí, efectivamente, ¿no? La normativa ha previsto, por ejemplo, la figura de las licencias. En el caso, por ejemplo, de los directores regionales, no solo de los directores regionales, sino también el caso de aquellos funcionarios que ocupan los cargos de gerente general, los prefectos, subprefectos, los funcionarios que administran o manejan fondos del Estado, ¿no? Y funcionarios de empresas del Estado. Si desean postular a la elección regional, efectivamente tienen que solicitar esta licencia. ¿Hasta cuándo, ¿no?, deben solicitar Son esta licencia? 120 días antes, ¿no? Esta licencia que tienen que presentar en el caso de estas autoridades, ¿no? Si desean postular al cargo de elección regional, un cargo de elección regional, ¿no? Eso es lo que ha dispuesto la norma. También existe la disposición de aquellos que manejan, aquellos que manejan o administren fondos del Estado también tienen que solicitar esta licencia, y los trabajadores y funcionarios del Estado que postulen a una elección municipal también tienen que solicitar esta licencia, En la fecha 120 días antes. Sí, en el caso para aquellos que postulan a un cargo regional, sí, efectivamente 120 días antes, ¿no? En el caso de los que postulan, por ejemplo, a un cargo municipal, sí es 30 días antes, pero hay que tener en consideración lo siguiente, que todas estas licencias ya tienen que estar presentadas al momento de que el ciudadano solicite su inscripción o forme parte de una solicitud de inscripción de lista de candidatos, es decir, al 16 de junio. O sea, todas estas licencias, si bien van a ser efectivas posteriormente, ¿no? Estas licencias sí tienen que ser presentadas ya en la fecha límite para la presentación de las fórmulas ilísticas. Así es, ¿no? Cuando la organización política solicite formalmente su inscripción ante los jurados electorales especiales, estas licencias ya tienen que ser presentadas. Ok, entendemos. Entonces ahí lo tenemos, renuncias y licencias de autoridades actuales que están en cargos y buscan postular a otro en estas elecciones regionales y municipales 2026. Están las fechas también en cada resolución, los días previos que se debe solicitar, pero también el Jurado Nacional de Elecciones estableció un número de regidores y también consejeros regionales. Doctor, ¿qué podemos decir sobre este último número que está dando el Jurado Nacional de Elecciones que debe presentar? Sí, efectivamente. Hay que tener en consideración, por ejemplo, que en el caso de las elecciones regionales, ¿no? El número que se establece en principio para determinar cuántas consejerías regionales le corresponden a cada región, se hace en función, en primer término, a la población electoral, ¿no? Entonces, en el entendido de que las regiones que cuenten con mayor número poblacional, con mayor número de población electoral, son las que contarán a su vez con el mayor número de consejerías, ¿no? Adicionalmente, también es importante señalar que se tiene en cuenta las regiones, las regiones y las provincias en donde se aplicará la cuota indígena. Hablamos entonces de dos cosas, establecimos el número de regidores y también consejeros, pero también la cuota que va a aplicar. Así es, y tomando como primer criterio el hecho de la población electoral, ¿no? Ese es el primer criterio que se tiene para la determinación, digamos, del número que corresponde. Ahí tenemos la resolución en pantalla, doctor. Básicamente acá nos habla un poquito de la determinación de los números. Ese es para el caso de las elecciones municipales. Ojo, ese es para el caso de las elecciones municipales. Vamos con las municipales. Bien, comenzamos entonces con las municipales. Ahí está. Bajamos a ver, por ejemplo, consejos. Eso es lo que se estableció, ¿no? A raíz de una publicación del 2006, ¿no? Entonces se considera lo siguiente, que son los consejos provinciales, distritales, el número de regidores por la cantidad que usted me mencionaba, ¿no? Acá es importante también hacer la distinción. En el caso de las regiones, para la determinación de los consejeros regionales, ¿no? Se toma como referencia la población electoral. Si ustedes ven el cuadrito que aparece ahí, que es para la determinación del número de regidores, se está tomando en consideración los habitantes, la población en su conjunto. No estamos haciendo una distinción acá de población versus población electoral. Estamos hablando de población en general para la determinación del número de regidores. Esa es la diferencia. Así es. Y acá, como pueden ustedes apreciar en el caso de las elecciones municipales, para el caso de determinación de regidores, se toman parámetros. Hay parámetros para determinar, ¿no? Aquí tenemos el de regionales. Ese es de regionales, ¿no? Y ahí se está determinando, como ustedes pueden apreciar, los consejeros directos, porque cada provincia que conforma
cada provincia, ¿no? que en su conjunto conforma una región, tiene que tener por lo menos una representación. Por ejemplo, ahí serían 25 regidores. Consejeros regionales. Consejeros regionales en Ancash, ¿no? Para Ancash. Ese es el máximo, que justo coincide con el máximo que establece la norma. El máximo es 25. El máximo es 25, así es. El máximo es 25 y esa es la cantidad que, por ejemplo, tiene Ancash. Y como pueden apreciar 11. También, ahí se le añade consejeros adicionales en función de la población electoral. Entendemos. ¿No? Entonces, y adicionalmente hay que tener en consideración que también se tiene en consideración dónde se va a aplicar la cuota indígena, ¿no? Porque según primero esa información se nos remite el Ministerio de Interculturalidad del Ministerio de Justicia, indicando dónde, en qué provincia se aplica la cuota, y se tiene en consideración eso a la hora de definir justamente el número de consejerías que se va a tener en cuenta para la elaboración de este cuadro, ¿no? Doctor, como bien sabemos, en esta elección regional y municipal se van a aplicar distintas cuotas, entre ellas la cuota de personas, comunidades indígenas, nativas, pueblos originarios, ¿no? Así es. Pero también hay otras 2 cuotas que se van a aplicar para estos comicios, ¿no? Si podemos comentarlo. Sí, claro. Tenemos, primero, claro, como has mencionado, tenemos la cuota de joven, que es del 20%, mínimamente del 20%, es lo que exige la norma, ¿no? Que la lista de candidatos de las organizaciones políticas estén integradas mínimamente por un 20% de jóvenes. Y también tenemos la cuota nativa, como he mencionado, que es del orden del 15%. Son cifras mínimas, por lo que si digamos, aplicando estas fórmulas sale, por ejemplo, una cifra con un decimal, siempre el redondeo se hace hacia arriba para el cumplimiento de las normas. Era una pregunta que teníamos, que también yo pude notar en el programa pasado de Regiones de 100, en donde nos indicaba Brigitte Osei, voy a leer su comentario porque lo dejó en la última publicación, nos hablaba de que si en unas elecciones municipales que serán 6 regidores en una lista, menciona que ¿cuánto sería la cuota de los jóvenes? Ya que haciendo el 20% de esta lista sería 1.4. Entonces, ¿cuántos regidores elegirían? ¿1 o 2? Claro, esa es una buena pregunta y algunos de repente se preguntan por qué 6, ¿no? Y no 5, que es el número mínimo, digamos, de regidores que finalmente son elegidos. Exacto. Es justamente para dar cumplimiento a las normas de paridad y alternancia, ¿no? Entonces se añade un candidato más, ¿no? En las listas, para dar cumplimiento a esta norma de paridad y alternancia. Hombre-mujer, ¿no? Entonces, paridad exige el cumplimiento del 50%. Por ejemplo, en Lima, ¿cuántos regidores tendrá? 6 en este caso, o tendría de acuerdo a la cantidad como por ejemplo, en el ejemplo concreto, tendríamos 6, ¿no? Tendremos, en realidad, como he mencionado, mínimamente se eligen a 5 regidores, pero se le exige a las organizaciones políticas presentar 6 candidatos para dar cumplimiento a paridad y alternancia. Ahora, el 20% se aplica sobre esa cantidad de candidatos, ¿no? Entonces, el 20% de 6, si mal no me equivoco, es 1.2, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, para dar cumplimiento a la cuota, mínimamente se tiene que cumplir 1.2. Pero si tú lo redondeas hacia abajo, no se está cumpliendo la cuota. Si tú lo redondeas al entero inferior, entonces o simplemente lo redondeas a 1, no se está cumpliendo con el 20%. Entonces, ya tienes que redondear hacia arriba para dar cumplimiento a la cuota. 2 regidores. Sí, así es. Y este es un criterio que inclusive comparte también, que se ha compartido también por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que siempre cuando se apliquen porcentajes, ¿no? Sobre cuota y se exige un mínimo de representación, siempre hay un redondeo hacia arriba. Bien, doctor. Entonces ya tenemos estas resoluciones sobre regidores y consejeros. Solamente me voy con las últimas fechas que siguen en el cronograma electoral de estas elecciones regionales y municipales. Recordemos que en el mes de febrero, que es el próximo mes, van a haber 2 fechas sobre las elecciones. Lo vamos a poner en pantalla también, que es la fecha del 14 de febrero, que es la fecha límite para que el RENIEC envíe la información de los padrones de electores afiliados. Ahí está, esa es la siguiente fecha del cronograma electoral que se viene, doctor. Y estos padrones de electores afiliados, ¿por qué son importantes que sean remitidos para el Jurado Nacional de Elecciones? En efecto, digamos, ¿no? Tal como sucedió en las elecciones generales 2026,
también dentro del proceso electoral se incluye lo que son las elecciones primarias. Bien. Y las elecciones primarias incluyen diversas modalidades. Entre estas modalidades están también las elecciones a través de los afiliados, ¿no? Entonces es importante que las organizaciones políticas, previamente a esta realización de las elecciones primarias, tengan definidas sobre qué padrón se van a realizar las elecciones primarias. Sus electores afiliados. Y justo sobre ello vamos con la siguiente fecha, que ya es con la última, con la que vamos a cerrar también, que es el 16 de febrero, que es la fecha límite. Bueno, eso es para que logren su inscripción las alianzas electorales, ¿no? Sí, así es, ¿no? Esa es la fecha límite, tal también como sucedió en las elecciones generales del 2026. Hay una fecha límite para que las organizaciones políticas puedan, digamos, concretar su alianza electoral, ¿no? Entonces, y también falta esta fecha, doctor, si no me equivoco, la fecha límite para que también las organizaciones políticas comuniquen a la OMPE la modalidad de sus elecciones primarias, ¿no? Así es, las organizaciones políticas no tienen que comunicar a la Oficina Nacional de Elecciones. Ahí está. La fecha o la modalidad por el cual van a realizar sus elecciones primarias. Y una recomendación también para las propias organizaciones políticas es que esta modalidad coincida con su normativa interna, ¿no? Bien. Finalmente, para que puedan realizar sus elecciones y esto tiene primarias que ser sin ningún inconveniente, comunicado en su momento a la OMPE, que en este caso es el 16 de febrero, que también hay una acotación hay que hacer, porque en el mismo hito electoral menciona que es para que comuniquen la modalidad de elecciones primarias, pero también el ámbito regional o municipal, la participación de delegados, el número de delegados a elegir por cada circunscripción electoral. Sí, ¿no? esto se define básicamente en función de la modalidad, ¿no? Si se elige, digamos, las organizaciones políticas eligen la modalidad A, serán sus afiliados, más los electores que se registren, digamos, no a la organización política para participar como electores, será la modalidad B, que es una primaria cerrada en el que solo participan los afiliados, o será la modalidad C, que bien mencionas, que será a través de delegados. Y cuando informen a la OMPE van a tener que informar el alcance que tienen estos delegados. Todo ello están aptas las 150 organizaciones políticas y las posibles alianzas que se han presentado. Así es, bueno, recogiendo la experiencia de las elecciones generales, potencialmente están habilitadas 150 organizaciones políticas. Ahora todo dependerá del cumplimiento de la normativa, las exigencias de los plazos legales, de los hitos electorales, para determinar finalmente quiénes continúan en carrera, ¿no? Pero potencialmente ahorita tenemos 150 organizaciones políticas. Bien, y también 23 solicitudes de alianza electorales posibles también que podrían lograr su inscripción. Claro, efectivamente, entiendo que en ese momento están en un proceso de calificación y corresponderá pues al registro de organizaciones políticas en primera instancia de determinar las solicitudes que han cumplido con toda la exigencia de la normativa electoral. Bien, doctora, entonces ya lo tendremos aquí en el set para explicar un poco más a detalle otros temas, porque hay varios reglamentos, muchas resoluciones y hay que explicarlo poco a poco a la ciudadanía para que pueda entenderlo. Muchas gracias por la entrevista y nosotros con esa información también cerramos el programa Las Regiones Deciden y no se olviden porque nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Chao, buen fin de semana.